Bueno, doctor. Buenas noches. Por parte de mí, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? ¿Anda bien? Bien, la mesa, ya la mesa. Gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, muy respetable hermano José H. Torena, soberano gran comendador, ilustre y poderoso hermano Jorge Walter Carrabel, serenísima gran maestra de la Gran Logia Femenina Patricia Pagani, autoridades masónicas, autoridades nacionales presentes, integrantes de la Masonería del Uruguay, señoras y señores, muy buenas noches. Como cada 20 de septiembre, la Gran Logia de la Masonería del Uruguay celebra el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento y otorga un reconocimiento que busca resaltar su significado e importancia para el desarrollo de la personalidad humana. El Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento cuenta con el reconocimiento oficial en virtud de lo dispuesto por la Ley número 17.778, promulgada el 24 de mayo de 2004, y es celebrado a propuesta de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay por la Confederación Masónica Interamericana, que resolvió en el año 2009 incorporar a la libre expresión del pensamiento a su agenda anual de conmemoraciones. En este sentido, y buscando contribuir a su defensa y promoción, la Gran Logia de la Masonería del Uruguay ha venido otorgando desde el año 2007 el Premio Libertad de Expresión del Pensamiento, que este año ha recaído en el reconocido abogado y periodista Dr. Leonardo Guzmán, que merece ser galardonado por su consecuente y comprometida labor en defensa de la libertad de su más amplio sentido y de la libre expresión del pensamiento en particular. Invitamos a subir al estrado al gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, un respetable hermano José H. Torena. Autoridades nacionales presentes, autoridades masónicas, integrantes de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, de la Gran Logia Femenina del Uruguay y de las instituciones que nos acompañan, señoras y señores. Entre los fines primordiales de la Masonería del Uruguay está el de propender a elevar el nivel moral e intelectual del ser humano, reconociendo como el bien más preciado la libertad de pensamiento. Por eso desde siempre la masonería ha promovido la libertad de conciencia y la tolerancia ideológica, religiosa y política, bregando por la prescindencia de toda consideración confesional o dogmática en la conducción de los asuntos públicos, lo que se resume en el concepto de laicidad. Pero si la libertad de pensamiento resulta indispensable para el crecimiento intelectual y moral del ser humano, porque permite echar a volar la imaginación y la inteligencia, causa y origen de toda creación humana, expresar lo que pensamos con libertad nos ayuda a superar los preconceptos y el dogmatismo, a comprender que la verdad surge de la discusión y del intercambio de ideas, que la comprensión es la base de la tolerancia. Tolerancia que aparece como la condición fundamental para alcanzar la libertad, la igualdad y la fraternidad, base y fundamento a su vez de la convivencia social y del desarrollo humano. Tolerancia que no nos impone a aceptar o compartir opiniones que no son las nuestras, ni tampoco renunciar a nuestras ideas y pensamientos, y que resulta perfectamente compatible con el debate y la contraposición de ideas, siempre que éste se desarrolle en un clima de respeto hacia la persona de nuestro ocasional contradictor. Expresar lo que pensamos con libertad contribuye a construir una sociedad de personas libres, conscientes de sus derechos, pero también de sus deberes,
ayuda a canalizar el tan actual reclamo de respeto y promoción de lo diverso y la diversidad, sin debilitar el necesario sentido de comunidad. Contribuye a enfrentar el desafío que para la democracia y sus valores humanistas representan las corrientes populistas y los fundamentalismos, y sobre todo nos ayuda a resolver los dilemas morales a que nos enfrentan los avances tecnológicos que todos los días presionan los límites de lo ético. Vivimos en una época caracterizada por la generación exponencial de conocimiento, que nos enfrenta al desafío de asimilarlo y dirigirlo en beneficio del ser humano. Un tiempo en que las redes sociales, medios de expresión por excelencia, dada su accesibilidad y alcance, nos ofrecen la oportunidad de expresarnos libremente como nunca antes, pero a la vez nos enfrentan al desafío de expresar lo que pensamos y de debatir con respeto, de opinar sin descalificar y sobre todo de reflexionar antes de hacerlo. Muchas veces parece que no somos conscientes de la responsabilidad que conlleva el expresarnos libremente e incurrimos en conductas que contribuyen a mantener, cuando no a acrecentar y profundizar el mal uso que se hace de ellas. Preocupados por esta situación y decididos a ocuparnos de ella, tanto la Gran Logia de la Masonería del Uruguay como las potencias integrantes de la sexta zona de la Confederación Masónica Interamericana han encarado la realización de diversas actividades de análisis y concientización sobre el tema. En especial, destaco el certamen de ensayo 2019, convocado por la Gran Logia y denominado Abriendo el Hilo, la convivencia y la democracia en tiempos de redes sociales, cuyo fallo daremos a conocer durante este año. En nuestro país, el 20 de septiembre de cada año ha sido declarado por la Ley 17.778 de 2004 como el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento, acontecimiento que hoy celebramos a través de este acto público, como demostración de nuestro compromiso con lo que él significa para nuestra institución, pero fundamentalmente para una sociedad libre y democrática, buscando contribuir a resaltar su significado e importancia para el desarrollo de la personalidad humana. Desde 2007, como se dijo, la Gran Logia ha instituido el premio Libertad de Expresión del Pensamiento, que es entregado anualmente como reconocimiento a quienes se destaquen por su labor en defensa y promoción de la libertad. Este año la Masonería del Uruguay ha decidido otorgar tal distinción al doctor Leonardo Guzmán, prestigioso hombre de derecho y reconocido periodista de larga y destacada trayectoria en defensa de la libertad, el Estado de Derecho y, por supuesto, la libertad de expresión. Es un honor entonces para mí hacer entrega al doctor Leonardo Guzmán, en nombre de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, de este reconocimiento muy merecido, porque defender y promover la libertad de pensar y de expresarnos es promover y defender la dignidad del ser humano. Muchas gracias. Adelante. A continuación presentaremos un breve currículum del doctor Leonardo Guzmán. El doctor Leonardo Guzmán se recibe de doctor en Derecho y Ciencias Sociales a fines de 1960. Desde entonces ejerce la profesión de abogado en forma independiente y continua. Desde 1954 hizo periodismo de opinión en El País y Radio Sur. A partir de 1956 y hasta 1977 fue sucesivamente columnista, editorialista, redactor responsable y director del tradicional diario El Día. Desde 1967 a 1972 fue comentarista estable de Subrayado en Canal 10, alternando con el profesor Rodríguez Fabregat. Sus editoriales de los domingos, opuestos a la dictadura y en defensa de la libertad, fueron seguidos por gente de todos los partidos y posiciones. Por ser redactor responsable del Día, en 1977 la dictadura lo privó de la libertad y lo desterró, exiliándose en Venezuela. El doctor Guzmán
impugnó personalmente la inculpación y fue el primer caso públicamente conocido en que la dictadura dio marcha atrás. En su trabajo jurídico, tras cultivar el derecho procesal, se volcó a la axiología y a la filosofía del derecho, con especial referencia a los métodos de interpretación de las normas y a los vínculos del derecho con la cultura y la vida práctica. Habiendo abrazado desde 1967 la psicología normativa de Viktor Frankl, desde 1990 cultiva el análisis lógico-jurídico, la hermenéutica y la teoría del derecho por encima de las especialidades. Fue director del Colegio de Abogados del Uruguay en 2 periodos, Rotario desde 1972, hoy es el segundo socio más antiguo del Rotary Club de Montevideo. Desde 1996 hasta ahora publica los viernes en el diario El País una columna estable sobre temas jurídicos, políticos y culturales. Fue ministro de Educación y Cultura del gobierno del doctor Jorge Valle desde 2002 a 2004. Señor maestre, autoridades todas, hermanos de la vida y del espíritu, me ha llegado profundamente la distinción que no he podido rechazar porque es verdad que hemos batallado por la libertad. Pero me ha llegado profundamente por las raíces que germinan en uno apenas el humus, las condiciones le dan vida a las esporas que nos dejaron nuestros antepasados. Mi padre estuvo en este edificio. Mi tío integró la masonería, no acá, en Chile. Y el pensamiento liberal lo adquirí escuchando muchos maestros, integrantes o no integrantes de la orden masónica, en aquella casa de espíritu liberal y lucha dura que era el diario El Día. Podrías dejarme ir por el conjunto de recuerdos que se agolpan, pero prefiero recordar que las causas de la libertad son mucho más importantes y mucho más luminosas que la anécdota o la peripecia de aquel que las sirve. En definitiva, tenía razón Benedetto Croce, liberal insigne de una tradición italiana muy vinculada al espíritu garibaldino, cuando decía que existía ya en su época, lo escribió en 1938, la religión de la libertad, aquella en la que podíamos y debíamos coincidir todos a partir del respeto admirablemente establecido a través de las normas de siglos, pero al mismo tiempo amenazado de ser atropellado, olvidado, sepultado en cualquier momento. El 20 de septiembre, por la ley, se celebra el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. Si hacemos memoria, antes de esa ley de 2004, que lleva la firma del doctor Jorge Valle, también la del que habla, ya se conmemoraba el 20 de septiembre, la fecha que se colocaba en números romanos y que muchas veces motivaba letreros en las calles, convocatorias a actos, especialmente en el Ateneo, expresiones laicas, de la educación laica, porque el 20 de septiembre entonces no se llamaba
Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento, sino Día de la Libertad de Pensamiento. Y esto se vinculaba con que la fecha conmemora el día que en 1870 entraron las fuerzas patrióticas italianas por la brecha de la Porta Pía en Roma y terminaron con el poder temporal del Papa, en ese momento, el Papa Pío IX, sobre la ciudad eterna. Las fuerzas unificadoras venidas desde la Lombardía, terminaron estableciendo la unidad de Italia en torno al monarca Víctor Emanuel. La unificación no era solamente un proyecto político, no era un proyecto de mercado común, era la defensa de una latinidad que se sentía constreñida por el poder del imperio austrohúngaro, obviamente con tradición básicamente germánica y eslava, y la libertad de pensamiento a la cual se refería el nombre de ese día internacional fincado en el episodio del 20 de septiembre del 70, era la libertad frente al dogmatismo, la libertad frente a lo que se entendía el oscurantismo. En realidad era el renacimiento de la luz que representaba las doctrinas de razón y libertad de conciencia como una prolongación más de la Revolución Francesa, de casi un siglo antes, 1789, de la Revolución Americana, 1776, y de la convivencia entre quienes deseaban la paz, acabando con las guerras de religión que asolaron a Europa en los siglos inmediatos anteriores por causa de las luchas entre el protestantismo, con sus diversas formas, y el catolicismo, y en los siglos tras anteriores por causa de la lucha entre la cristiandad y los árabes. De esa época anterior o tras anterior políticamente, datan muchos elementos que muestran cómo los hombres de pensamiento iban iluminando el camino hacia las garantías de la libertad, no entendidas con el rigor jurídico con que se exponen hoy, o con la síntesis casi perfecta de la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, entendida así con el fuego de la Declaración del 26 de agosto de 1789 formulada por la Asamblea Nacional Francesa, entendida también con ese calor humano que da la comprensión literaria de lo que pasa, la síntesis espiritual, a veces hasta poética, que genera el clima en el cual viene tardíamente el hombre de derecho a recoger una sensibilidad que le precede y que, si no está, vacía de contenido las normas, y que si está, resulta naturalmente productora de cambios en la vida de los hombres y en la vida de los pueblos. Cervantes, en un inolvidable pasaje en la segunda parte del Quijote, señala, por ejemplo, pensemos, Cervantes, siglo XVI, XVII, nosotros ahí encontramos estas expresiones. Allí me pareció, en Alemania, que se podía vivir con más libertad porque sus habitadores no miran en muchas delicadezas. Cada uno vive como quiere, porque en la mayor parte de ella se vive con libertad de conciencia.
no es el jurista, no es el técnico que resuelve por meditación lógico-formal, ni tampoco es el magistrado que gana o pierde en una votación 3-2. Es el escritor que siente y sabe decir lo que siente. Pero antes de Cervantes, Montaigne, y antes Lutero con su defensa de la libertad individual para interpretar la Biblia, y antes los primeros cristianos que fueron obreros de la libertad en cuanto se alzaron, alzando su fe contra el poder del Imperio Romano. Y 5 siglos antes del cristianismo, Sócrates, que enseñó a razonar y que llamó mayéutica a su método, porque según la tradición su madre era partera y sentía que cuando uno dialogaba con el otro, cuando uno aportaba una razón y el otro refutaba una parte y construían juntos un camino hacia la verdad o lograban una verdad, lo que hacían era el mismo trabajo que la madre, que había visto en su madre, que era el trabajo de ayudar a que viera a la luz algo que estaba escondido y hacerlo mediante la colaboración de distintas fuerzas. Mayéutica, dicen los que saben griego, quería decir y quiere decir parto. Y de eso se trata cuando hablamos de libertad, del parto entre todos de algunas nociones un poco mejores que permitan que los opuestos se sinteticen. No creo yo, convicción personal, respeto otras, que el camino del pensamiento sea todo el dialéctico. Creo en el valor del silogismo, creo que existen valores universales, no creo que todo sea relativo. Pero así como respecto a las verdades podemos disentir, respecto al trato al prójimo no debemos disentir. El hombre se debe salvar. Me viene a la memoria, y ya se están dando cuenta que todo este montón de papeles que traje no es en realidad lo que voy a terminar diciendo. Me viene a la memoria que un entrañable hombre, vecino espiritual de esta casa, Julio da Rosa, cuando empezó la división nacional por causa de la guerrilla, el alzamiento contra el gobierno constituido inicialmente en la etapa colegiada y después en la etapa presidencial del señor Pacheco Arejo, en un diálogo inolvidable me dijo: tenemos que lograr que pase lo que pase, salvemos a la persona. En aquel momento, decir eso, coincidir en eso, parecía muy poco probable. Sin embargo, los hechos, con algún sacrificio moral, con algunos renunciamientos, nos han demostrado que es posible reencontrarse y hasta convivir y hasta encontrar puntos de legitimación común también después de haber vivido una guerra interna. Queda claro entonces la libertad de pensamiento a la cual se refiere el nombre tradicional del 20 de septiembre es el símbolo concreto al que se llega en términos conceptuales del hecho real de que cae el poder temporal de la Iglesia Católica. ¿Por qué esa síntesis conceptual? Muy sencillo y lo sabemos todos.
el catolicismo practicó la Inquisición. La practicó hasta con refinamiento. La Inquisición era capaz de mandar a la hoguera al que se apartaba del dogma, y al hombre y la mujer, especialmente la mujer, que incurriera en brujería o se le acusara de brujería. La aplicación del suplicio o el tormento llegó hasta los albores de la Revolución Francesa. El clásico libro de Emmerich sobre el modo de trabajar la Inquisición no solo indicaba cómo denunciar brujas y mandarlas a la hoguera, además desarrollaba un método analítico que era una verdadera indagación criminal sobre el pensamiento. La practicaban quienes sabían teología y habían estudiado filosofía, pero se empeñaban en ignorar a la persona y sus derechos. Fundado en razones, invocando textos sagrados, aquello fue la tortura ilustrada, la crueldad helada, la infamia inteligente. Y de eso quedaron huellas mucho más acá determinado el tiempo del tormento. Una de ellas es el permiso para editar libros, el imprimatur, que todavía se encuentra en libros usados que están a la disposición de cualquiera que recorra la calle Tristán Narvaja un domingo. Es así, no creamos que los temas de la libertad de pensamiento frente al fanatismo son temas de otra época supuestamente superados. Hoy, 2019, en distintos rincones del mundo, hay personas acosadas, perseguidas y hasta asesinadas por diferencias religiosas. Periódicamente salen, una vez en Egipto, otras veces es en el Líbano, otras veces es... ¿Por qué tan lejos? Otras veces es acá cerca, en la AMIA, o en un lugar espiritualmente cercano como es París, en el atentado de Charlie Hebdo. La semilla del fanatismo, desgraciadamente, no creció solo en la Roma Vaticana, que la unificación le arrebató el poder temporal, sino que esa semilla creció y sigue apareciendo en otras religiones, en la vida política, y permitámoslo decir con todas las letras, de vez en cuando se cuela también en la ciencia, en actitudes rígidas, en no querer reexaminar las bases, en no querer volver a pensar en la forma un poco anárquica con la cual de veras avanzó la ciencia, como bien enseñaron Lakatos y Feyerabend. También debo acotar, porque es de justicia, que en la actual enseñanza se cuela el flechamiento ideológico, se cuelan formas de dogmatismo y formas de fanatismo, incluso en instituciones laicas exentas de religión. Curiosamente, hay apertura al pensamiento ajeno en universidades privadas con base confesional católica. Si uno pasea por las bibliotecas o la bibliografía de la Universidad Católica o de la Universidad de Montevideo, están ahí expuestas las más diversas doctrinas. Ahora, no está exento de peligros la libertad institucionalmente firme que tienen algunos pueblos, entre los cuales debemos volver a enorgullecernos estar nosotros. Más allá de todos los malos momentos y más allá de todas las angustias que puedan generar los unos a los otros, en la medida en que los unos y los otros se empeñan en no buscar síntesis creadoras.
Desde hace unas 2 décadas, la libertad viene siendo amenazada por las medidas que se adoptan por temor al terrorismo, por las exigencias de seguridad que terminan justificando invasiones a la privacidad, limitaciones a la libertad y toqueteos de la intimidad con motivo de que hay que evitar lo peor. Y es cierto que, como se recordaba recién, Internet ha abierto nuevas vías para que personas y grupos busquen y difundan mensajes en redes sociales. Pero también es cierto que esos ámbitos son proclives a que el pensamiento se simplifique y a que se formen grupos clasificando en blanco y negro, dividiendo en lo uno contra lo otro, Peñarol contra Nacional. Y pensar no es eso. Pensar no es clasificar externamente y elegir el bando. Pensar no es un examen de múltiple opción. Pensar es mucho más que eso. Por tanto, una celebración del Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento tiene que ser mucho más que una mirada hacia el pasado, tiene que ser una mirada sobre la actualidad. Debe ser un día de militancia, no solo para la vigencia institucional de la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de los medios, libertad de los libros, libertad de reunión para hacer una conferencia. Tiene que ser un día de militancia para el cultivo personal y colectivo de la expresión del pensamiento. Las militancias políticas y gremiales se hacen afiliándose a un sector, a un partido, a un grupo de semejantes, a una institución. En cambio, la militancia por la libertad de pensamiento se hace pensando, sintiendo, reflexionando y aprendiendo, pensando, diciendo con nitidez lo que brota de adentro, lo que se siente, lo que se piensa, lo que se reflexiona. La libertad de pensamiento se concreta en algunas proclamas muy clásicas: negar la infalibilidad del Papa, discrepar sin miedo a ir preso, poder publicar doctrinas contrarias a lo establecido, poder pararse en una esquina y decir abajo el presidente de la República, que no le pase nada. Eso es la libertad. Pero esa libertad requiere, para que sea libertad de pensamiento, que haya pensamiento. Y hoy la amenaza no es solo externa e institucional, no es el brazo en alto de un príncipe convertido en Leviatán que viene a buscarnos porque escribimos o dijimos algo en contra de gobernantes. No. Hoy la amenaza a la libertad está en la pérdida de la capacidad de deliberación sistemática que deriva de la caída de la educación, de la caída de los temas que se instalan en la vida pública, de la caída del énfasis que los medios le deben a la cultura, del avance de la industria del entretenimiento que simula una cultura. Nos ha pasado muchas veces. En Francia se pensó, nos ocurre 20, 30, 40 años después. Allá por 1990, Alain Finkielkraut, un filósofo que hasta hoy sigue batallando, publicó un libro que se llamaba La derrota del pensamiento. Allí mostraba cómo
se había ido reduciendo a pacotilla la preocupación cultural clásica, a medida que todo pasó a banalizarse y se bajó el interés por la formación de un pensamiento continuo, de un pensamiento orgánico, de un pensamiento fecundo. Eso que dijo Finkielkraut hace 30 años nos fue llegando a nosotros en las últimas décadas, quizás porque se produce aquella aceleración de la historia de la que hablaba Toynbee. Ya no demoramos 40 o 50 años en remedar un mal hábito. Lo adquirimos rápido porque nos llega por internet, nos llega a una velocidad que antes no conocíamos. Voltaire, la enciclopedia, la ilustración, todo el derecho constitucional se fundaron en la prédica de los primeros y en las normas de este último, se fundaron en la fe, en la función de pensar, en la confianza en que valía la pena la lucidez, en que valía la pena discurrir, en que valía la pena el logos, en el sentido de el verbo organizado. Aquello de en el principio fue el verbo, es en realidad en el principio fue el logos, y por lo tanto no es la palabra solo, sino la palabra orgánica, la palabra con coherencia. Para decirlo en el lenguaje llano que corresponde a estos temas, más cuando la rueda se hace tan numerosa pero tan íntima, hablar de el logos es hablar de la necesidad de que la palabra tenga sentido o tenga gollete. La fe en el pensamiento, la fe en la actividad del pensamiento nos inspira particularmente en este rincón del mundo. El Gorgias de José Enrique Rodó se despedía con la expresión por quien me venza con honor en vosotros. Carlos Baferreira dedicó su vida a enseñar a pensar. Antonio Miguel Grompone, gran sembrador en la Facultad de Derecho y gran constructor de esta casa, enseñaba solo a pensar. Permítanme que me detenga en ese recuerdo querido, porque tuve el honor de ser alumno de él en el año 1960 y el honor de recibirme con el profesor Grompone presidiendo la mesa. Nos enseñaba cosas como esta: nunca digan la opinión de la cátedra es esta. La cátedra no tiene una opinión que tenga que ser obligatoria. No utilicen la cátedra como argumento de autoridad. Cátedra quiere decir en griego sillón. Y lo que cuando usted dice la opinión de la cátedra, está diciendo solo la opinión de un ocupante transitorio de la cátedra, del sillón. Puede venir otro con otra opinión. Si está estudiando el tema, busque los argumentos que haya dado la cátedra y esté dispuesto usted a examinarlos para apoyarse en ellos si valen esos argumentos o para refutarlos si la causa merece que los refute. Usted es independiente frente a la cátedra. Y eso lo enseñaba a alumnos de el último año de facultad. Nos habría gustado mucho que esa enseñanza no se perdiera. No habríamos visto mucho menos el uso del corte y pegue, por el cual se llega a leer escritos donde
el concepto resulta disuelto en la incoherencia total de aquello que se agrega por un lado y de aquello que se rebanó por el otro. Me gustaría también que esto fuese nada más que un defecto de nosotros los abogados y no un defecto de vosotros los jueces. Tengo la alegría de poder decirlo a alguien que hoy puede lucir su habitual sonrisa con la tranquilidad de que ya no es responsabilidad de él y es un honor que me esté escuchando. La libertad de pensamiento no es solo institucional, es una actitud interior. Y tenemos que cuidarla, porque en la medida en que las profesiones tienen cada vez más sujeciones, la libertad creadora disminuye. Si todos son formularios, no hay espacio para el acto de pensar, porque vamos a decirlo con todas las letras, lo que venía implícito en lo que estuve diciendo. Pensar no es repetir pensamientos, pensar es crear, pensar es volver a interrogarse. El pensamiento progresa en la batalla, en la victoria, a veces total, a veces parcial, a veces imposible, ante el obstáculo. No lo inventé yo. Uno de los grandes epistemólogos del siglo XX, Gastón Bachelard, dice que todo el pensamiento científico y no científico progresa a partir de la noción de obstáculo. Descubrió algo muy importante en la teoría de la ciencia, algo que porque es científico no deja de ser humano y común. Cualquier buena madre en algún momento dijo que aprenda de las dificultades, que salga y se haga hombre, que luche contra la dificultad, que venza la dificultad. Lo dijo cualquier buena madre, lo dijo cualquier buen padre, lo dice el sentido común. Y de eso se trata, de que nosotros, a medida que vamos batallando en la larga etapa de vida que la eternidad a uno le está prestando, vamos viendo que se aumenta exponencialmente la capacidad de meter pensamiento hecho dentro de las cabezas, pero se disminuye correlativamente la convocatoria a pensar por sí mismo. Con eso vamos masificando, uniformizando y alejándonos de la verdadera actividad de la sensibilidad y del cerebro, de los sentimientos y del pensar, que es la función de crear. Vamos teniendo un tipo humano que se interesa poco por la cultura y hasta convierte en un derecho cultural el desprecio por la cultura. Y cultura no es un conjunto de abstracciones para entender palabras esdrújulas que los demás no conocen o para admirar obras de arte que a la mitad más uno de pronto no les gustan. No, cultura es, en definitiva, como lo dice la raíz de la palabra, cultivo. Y el cultivo es la respuesta que tenemos que dar constantemente en la medida en que somos libres y por tanto responsables de lo que hacemos. Lo que entra en juego cuando se habla de la libertad de pensamiento no es únicamente yo digo lo que se me canta, a mí no me importa, vos pensás así, yo pienso así. No. Lo que entra en juego es un modo de convivir por el cual un pueblo educado, un grupo educado, unas personas educadas saben decir con nitidez todo lo que piensan y al mismo tiempo escuchar razones para atender con oído y alma abierta
¿qué dice el otro? No tendrá una cuota de verdad. No estará aportando con su error una iluminación que yo no vi. Quienes en algún momento hemos hecho experiencia pedagógica, sabemos que aclarando un error de un alumno, disipamos muchas veces alguna duda que teníamos cuando entrábamos a la clase. Porque en la necesidad de aclararle al otro viene la posibilidad de vencer lo que creíamos que era una aporía, es decir, una dificultad invencible, y en realidad era tan solo un escollo más en la tarea de generar pensamiento adaptado a la situación, al problema y a la circunstancia. No pensamiento para adaptarse, atribuyendo todas las desgracias a las abstracciones del proceso socioeconómico o a las abstracciones de la herencia. No, pensamiento concreto, pensamiento que no sea repetición de pensamientos, que sea el fruto de un pensar concreto. Pero avanzan mucho los formularios. Si hay demasiados formularios, no hay espacio para el pensar creador. Si los médicos deben hacer las historias clínicas para defenderse de los reglamentos, para que se advierta que cumplieron el protocolo o el paradigma, y para defenderse de los reclamos, si los abogados y hasta los jueces ahora deben llenar cada vez más formularios, si en las profesiones de servicio urgente como la policía el protocolo sujeta e impide porque hay que llenar el formulario y fuera del formulario no hay cabida para que entre o vuelva a entrar la ampliación de la denuncia o para hacer con urgencia lo que hay que hacer, entonces la libertad de expresión está encontrando un límite mayor, pero invisible. No es el gendarme que viene a buscar para llevárselo, es el sistema que se va adueñando de todo. Y eso puede llevarnos al colonialismo mental, que es una forma inferior de mantener la independencia tan solo en apariencia. En definitiva, de lo que se trata es de defender el espíritu. Y defender el espíritu es una misión que no es de esta generación, nos viene desde el fondo mismo del origen del hombre. Whitehead dice con mucha belleza, el primer subhumano que empezó a contar bananas o cocos y se dio cuenta que cuando contaba bananas, contaba cocos y luego cuando contaba piedras hacía la misma operación mental, fundó las matemáticas y fundó la capacidad del hombre de comunicarse con el hombre a través de la pureza de la idea. Es un anónimo al que le debemos un enorme servicio. Entonces, cualquiera sea el origen último que nosotros veamos, intuyamos o sintamos para el universo, cualquiera sea la forma de fe que tengamos en el orden superior y en la existencia de lo eterno y de lo plenipotenciario, nosotros debemos hoy, ahora, comprometernos a luchar con todas nuestras fuerzas en el empeño para que no perdamos, no sigamos perdiendo el hábito de transmitirle a los jóvenes la pasión por saber, la pasión por entender, la pasión por la luz, la pasión porque la luz venza a las tinieblas, como dice el texto de homenaje permanente a Giuseppe Garibaldi. El 20 de septiembre fue el día de su victoria.
había sido luchador en nuestro suelo, había traído la luz de la libertad también al Uruguay. El Uruguay tiene un compromiso no solo con Giuseppe Garibaldi, sino con esas batallas por esa luz que debemos predicar sin vacilar en todas las esquinas que se nos ofrezca una oportunidad. Me permito subrayar la importancia que tiene no solo entender con claridad dónde está el problema, sino ocuparnos todos de que los problemas de la libertad queden cada vez más a la vista y se resuelvan con cada vez más partícipes. Sabemos que hoy la libertad como cuestión política y como expresión de partidarismo está firme y sólidamente garantida, no solo por las instituciones, sino por las conductas de gobernantes que de distintos partidos no han manchado su gestión con el silenciamiento de nadie. Eso es un gran bien, pero no basta. La libertad es un derecho y como todo derecho convoca a una responsabilidad. Nosotros tenemos que cultivar no solo la libertad de pensamiento, sino tenemos que cultivar el pensamiento a secas. Porque si el pensamiento no lo cultivamos en las generaciones nuevas y en el modo de entendernos, haremos cada vez más un uso externo e infecundo de la libertad. Terminaremos, vos pensás de una manera, yo pienso de la otra, los dos nos podemos comer un asado juntos, podemos ser amigos, pero terminaremos entre amigos que no hablan de nada, o sea, amigos de cuchipandas, pero no amigos de profundidades. Y uno es amigo de alguien cuando puede hablar de cosas entrañables con llaneza, con franqueza, en un clima en el cual la fraternidad sea un hecho y no sea solamente una vocación abstracta. Les agradezco profundamente la atención con que han seguido estas palabras. Les agradezco profundamente esta distinción que la dedico a los que vi sufrir por la libertad, a los que vi morir por la libertad, a los que vi sangrar en espíritu por la libertad. Y por qué no decirlo, la dedico también al puñado de afectos que en la familia, que en el estudio sostienen esos momentos en que el ánimo se interroga, pero ¿a dónde estamos yendo? Si el énfasis en los medios que deben defender la libertad y que tienen que poner en valor la libertad de expresión del pensamiento, el énfasis de esos medios se coloca en lo amargo, en lo villano, en lo criminal, y no hay espacio ya para el editorialista joven que vaya a orientar en un informativo de televisión. No hay radios que tengan editorialistas como lo fue Juan Carlos Patrón en El Espectador, como lo fue Justino Jiménez de Arechaga en La Carve. Claro, si todo eso desaparece, ¿cómo el ánimo de uno no va a estar de vez en cuando conturbado? Se lo levanta una expresión como esta, ligada a la sangre, al pasado, ligada al porvenir. Muchas gracias, pero además se lo levanta
el afecto de la intimidad. Y sin intimidad no hay ninguna manera de hacer completa a la persona. Y todo esto de lo cual hoy hemos estado hablando es la persona, que daría lugar a otras meditaciones que naturalmente no caben en la dimensión de este planteo que ya llega a su fin como corresponde. Muchísimas gracias. Gracias.